Y empiezo aquí. Listísimos. Pues muchas gracias. Estamos, a ver, ¿qué será? ¿La sexta sesión? Uno, dos, tres, cuatro. Ay, ya estoy bien perdida. ¿Alguien me puede decir en qué sesión estamos? Si la quinta o la séptima. Es impar, pero ahorita se los averiguo. Creo que es la séptima. Sí, es la séptima. La sesión número 7 del mes de junio, donde me fui o me aventuré a leerles diferentes autores que con tramas de suspenso, góticos, terror, donde hay crimen, muerte y cosas así muy sospechosas o simplemente como la entidad del misterio, pues eso fue lo que hicimos en el mes de junio. Seguimos todavía abarcando un poco más de cuentos. Encontré otro libro que se llama Fantasmagoría y pues resume un poco grandes autores famosos, algunos mexicanos, una de ellas mexicana de Guadalajara, que nació por ahí de 1910, Guadalupe Dueñas. Les voy a leer un cuento de ella. Pero bueno, arrancando como siempre esas pequeñas dosis, seguimos desmenuzando un libro que se llama El futuro recordado y traigo dos ensayos cortos que me siguen encantando y es lo que toca el día de hoy. Dice así, parejas de baile. ¿Qué nos dice? ¿Con quién bailamos? Pues hay que saber bailar, hay que bailar con alguien que siga tu ritmo, tu paso. Vamos a ver qué nos quiere decir Irene Vallejo con este artículo que publicó en el Heraldo de Aragón en España. Dice así, si colgamos dos relojes de péndulo en una habitación, acabarán meciéndose al mismo compás. Las vibraciones casi imperceptibles que cada uno transmite a través de la pared van cambiando la trayectoria de su compañero. Lenta pero irresistiblemente, los dos adoptan la cadencia del otro, hasta columpiarse al unísono. La física enseña que cuando dos objetos próximos oscilan con un intervalo similar, tenderán a balancearse a la vez. Requiere menos energía moverse en colaboración con otro que en su contra. Si recordásemos esta hermosa ley en nuestros asuntos humanos, nos pondríamos de acuerdo más a menudo. Perdón, voy a aquí a darle, perdón. Todos los seres vivos somos oscilantes. Vibramos, palpitamos, acogemos ritmos interiores como el latido del corazón. Nuestros cuerpos se sincronizan con las horas de luz, con las estaciones, con la luna y con otros cuerpos. También el lenguaje es ritmo y sincronía. Los científicos han comprobado que al escuchar con auténtica atención las palabras del prójimo, tendemos a reflejar sus movimientos labiales y faciales. Comunicarse es salir a la pista de baile y ensayar una serie de piruetas sutiles y compartidas. Cuando de verdad estamos dispuestos a armonizarnos con la gente que nos habla, a tono y en equilibrio, danzamos juntos. Pero si nos obstinamos en marcar nosotros el paso, los péndulos chocarán y la melodía del acuerdo sonará en vano. Así que se me hace muy poético, se me hace muy real, se me hace como envuelve muchos temas donde no asimilamos esos péndulos, esos relojes, qué similitud habría porque habrían de oscilar juntos, pues lo lleva a la vida del ser humano. Conversamos y queremos oscilar, queremos platicar, queremos entendernos, porque sin comunicación no podríamos vivir. Yo creo que pasamos un día sin hablar con alguien o con nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga y ahí empezamos ya a extrañar y casi creo que nos está explotando. Y más a las mujeres, porque tenemos que decir 2000 palabras al día, al menos. Entonces, si no hablamos con esa sintonía, con ese ritmo, con alguien en especial, pues vamos a explotar. Vamos a hacer que entonces seamos parejas de baile de muchos en las conversaciones y que ensayemos. Ensayar es practicar. Yo una vez, hace muchos, muchos años, tuve que ir con un psiquiatra y el psiquiatra me dijo así literal, hasta me quedé, ¿me va a cobrar? O sea, ¿me va a cobrar por esto? Y me dijo, hay varias cosas que tienes que hacer. ¿Hablas por teléfono? No. Agarra el teléfono y habla con tus amigas. Ok. ¿Bailas? No, baila. ¿Cantas? No. Prende el radio y empieza a cantar. ¿Escribes? No, escribe. O sea, me dijo 7 cosas que dije, no las hago, pero son tan fáciles de hacer, que tu mente va a empezar a escuchar otros sentimientos y otras cosas. Y me hacía falta hablar. O sea, me hacía falta hablar y salirme de ese bullicio donde mi mente era la que estaba diciéndome cosas negativas y simplemente con cantar, vociferar, hacer ejercicio, ir a caminar, todo eso en compañía o en compás con alguien más, funciona. Entonces, sí le pagué la consulta, me funcionó, aparte de que estuve muy poco con él, pero de esas cosas que dices, híjole, bendito Dios, que la salud mental se pueda atender, o sea, y cuando no la detectamos, si alguien al lado tuyo sabe que estás pasando por una crisis,
hijo, qué bendición que esa persona lo detecte y te ayude y no te tache de loco o de loca. Entonces sí es muy importante también pensar en ser parejas de baile de más personas. Y el siguiente ensayo dice la espiral del silencio. La libertad para expresar nuestras opiniones es resultado de una larga conquista. Sin embargo, todavía nos cohibimos cuando nuestras ideas van a contracorriente. El mecanismo es simple y conocido. Queremos ser aceptados en nuestro entorno, tenemos miedo al aislamiento, sentimos aversión al conflicto de grupo. Los investigadores llaman espiral de silencio a estas dinámicas. Según han estudiado, sondeamos constantemente el clima de opinión para descubrir qué relación guardan nuestras opiniones con las del resto del público. Nos sentimos alentados si coincidimos con las corrientes dominantes y nos volvemos cautos cuando creemos estar en minoría. La ciencia política ha comprobado que las percepciones sobre la opinión general pueden estar equivocadas, pero tienden a hacerse realidad. Si una mayoría se considera minoritaria, declina, y a la inversa, un grupo pequeño convencido de su fuerza crece. Epicteto, un esclavo romano convertido en filósofo, escribió unas palabras que mantienen intacta su fuerza original, y estas fueron: di tu verdad tranquila y claramente. Evita ser cobarde y evasivo. No debe importarte que los demás no compartan tus convicciones. Decide ser extraordinario. Nuestra sociedad de masas, contradictoria y asustada, a veces libre y a veces acomodaticia, necesita más que nunca individuos capaces de asumir los riesgos de la originalidad. ¿Qué tal? Dos palabras me quedo de este ensayo, la espiral del silencio. Ser extraordinario y asumir, bueno, es una frase, asumir los riesgos de la originalidad. Híjole, yo creo que traemos a veces por personalidad, decimos, somos extrovertidos o introvertidos. Y por eso me desenvuelvo así, o con un grupo puedo hablar, con el otro me intimido, con el otro sí puedo decir mis ideas y llego al pleito con tal de que lleguen a ser escuchadas. Pero bueno, aquí lo importante es decidir ser extraordinario y mantener tus convicciones, pero con respeto. Entonces, yo creo que hoy en día estas generaciones quieren ser originales y también quieren ser escuchadas y quieren ser extraordinarias. Pero lo que yo terminé de analizar de la espiral del silencio es que a veces los extremos son peligrosos. Cuando tú, como joven, jovencito, que siente que solamente va a ser visto y escuchado porque está en redes, porque está publicado, porque hay muchos likes, porque hay muchas personas que te siguen y opinan de tu vida, porque todo lo expones en medios sociales o en redes sociales, ahí el extremo puede ser peligroso. O sea, puede ser extraordinario en el mismo techo, en tu propia casa, con tu propia familia, sin necesidad de 100,000 seguidores. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es la espiral del silencio? ¿Qué tanto fluctuamos cuando opinamos? Aunque la gente no esté de acuerdo, pues hablemos, pero hagámoslo con respeto y seamos extraordinarios el día de hoy. Entonces, aquí sigo desmenuzando a Irene Vallejo. ¿Les gusta? ¿Les está gustando cómo escribe ella? ¿Cómo relaciona el pasado? Siempre ven nombres extraños, esos filósofos, esos poetas, gente que vivió milenios atrás, pero que la misma escritura o la misma oralidad nos ha permitido que no vayan perdiéndose con el tiempo. O sea, todas esas civilizaciones, romanos, griegos, todo llega a nuestra vida porque han sobrevivido los libros y ha sobrevivido la forma de transmitir ese conocimiento. Y ella, como es pero amante de esas civilizaciones, siempre va a escribir en relación a ellos y va a sacar un tema para ponerlo en nuestra vida real. Entonces, así que yo sigo enamorada de Irene Vallejo. Un día le escribí y le dije, Irene, estoy escribiendo, o no, estoy leyendo partes de tus ensayos de Un futuro recordado y me escribió una cosa divina y me dijo, qué padre, déjenme ver si se los encuentro rápido para, si acaso lo encontré, podérselos leer. El comentario de ella fue el siguiente. Me puso, gracias infinitas, un proyecto maravilloso. A mí me leía mi mamá de pequeña. La oralidad fue el principio de mi fascinación por los libros. Te felicito y te abrazo. Entonces, esta persona cuando me escribió y supo que leía sus ensayos a más personas, pues además de difundir y hacer promoción del libro y decir, bueno, alguien más a lo mejor se va a interesar y lo va a comprar, siempre está dando ese testimonio. Leámosle a muchas personas más. Así que ustedes también aprovechen. Si este libro les sirve para más conversaciones o charlas de sobremesa,
pues hagámoslo, llegar y léanlo en las noches o en las mañanas o etcétera, ¿no? Bueno, este libro que tengo aquí en mis manos dice que se llama Fantasmagoría, perdón, pero es un libro donde compiló la librería Gandhi varios cuentos de personas, de escritores famosos en este género. Entonces, algunos de ellos es Lovecraft, Marqués de Sade, Edgar Allan Poe, que ya les había leído algunos, Gustavo Adolfo Becker, Mark Twain es el que escribió toda la saga de, las aventuras de, se me fue, ahorita lo voy a averiguar. Anton Chekhov, que es un ruso, y Horacio Quiroga, que también les leí algo del Almohadón, un cuento de él, del Almohadón. Vamos a empezar con una escritora, pero mexicana. Esta escritora mexicana, nacida en Guadalajara, se llama Guadalupe Dueñas. Ella nace en 1910 y falleció en el año 2002. Es la primera hija de un total de 14 hijos en un Oh, matrimonio donde, fíjense, en 1910, o sea, estaba empezando la revolución. O sea, eso está impresionante, vale. nacer en ese año, 14 hijos, y además lo importante, la primera, la historia es que su padre estaba en el seminario. Estando en el seminario, conoce a la que es su madre y decide salir del seminario, pero eso no lo hace menos religioso. Al Es por el contrario, título de... toda la Ajá. vida de esta chica de Guadalupe estuvo con tintes de religión y de absoluta restricción. Ir a misa todos los días a las 7 de la mañana, tener pues una educación basada en monjas. Entonces, esa imagen de ella donde decir, voy en contra de tanta presión y de tantas reglas, la hizo dedicarse a escribir en un diario y escribía en un diario, y escribía en un diario, pero escribía no el día a día de, pues, ¿qué hago? ¿Qué me sucede? Ella decía, no me sucede nada. Estoy con monjas, estoy todo el día encerrada como en un claustro sin ser monja o novicia. Entonces, ¿qué puedo escribir? Pero se valió de su imaginación. La imaginación le dio para empezar cuentos en un diario donde ella dice, el mundo es mío y yo de aquí voy a escribir lo que yo desee. Hasta que su tío intercepta el diario y es el tío el que le dice, tú debes de estudiar y debes de estudiar y se fue a la UNAM y estudió literatura. Entonces, imagínense esos tiempos de mujeres en un mundo complicado, que a pesar de tanta restricción en su casa o tanta religión, que en exceso también puede ser un poco nocivo, pues logró estudiar. Y esta mujer escribe, publica, se dedicó mucho a cuentos cortos y aquí les traigo uno de ellos. Lo importante es que al inicio me encanta porque dan como una pequeña introducción y dice, ninguna narración de Guadalupe Dueñas, por extraña que pueda parecer, se creó de la nada. Todo depende del contexto en el que vivió su autora, aunque este no refleje algo de manera directa. En el caso de ella, de Guadalupe Dueñas, es prueba de esto. Su obra expresa una visión del mundo mediante los símbolos que le da la imaginación. Ella, formada en una familia numerosa y de rígidos principios religiosos, se educó primero en conventos. Ahí comenzó a escribir por rebeldía, como una forma de oponerse a una vida que le resultaba asfixiante. Y los pocos testimonios que hay sobre su vida sugieren constantemente la misma tensión entre convencionalismos y creatividad individual. Hizo sus estudios de literatura en la UNAM, fue discípula de la escritora Emma Godoy y becaria del Centro Mexicano de Escritores. Un familiar de ella, que era Alfonso Méndez, le recomendó que se dedicara exclusivamente a la prosa y Dueñas así lo hizo. Entonces, creo que, hijo, cuando te toca a alguien que reconoce tu talento y no te oprime, y al contrario, te va a alentar a que lo logres, creo que es un gran empuje, y más en estas épocas. O sea, lo veo hasta irónico que haya sucedido, pero ¿cuántas escritoras no hay? También este, está Elena Garro, por ejemplo, está Rosario Castellanos, gente que tuvo que ir contracorriente en el tema de las mujeres. Bueno, vamos a ver, este cuento, sí, vamos a iniciarlo, se llama Yo vendí mi nombre. Guadalupe Dueñas, Guadalajara, y muere en Ciudad de México en el año 2002. Como algunos venden su alma y otros venden su cuerpo y otros más su sombra, y hay quienes venden pájaros, yo vendí mi nombre. Consta de 5 letras. Es un nombre pequeño y un apellido muy largo, que en tiempo no remoto alcanzó fama y pudo cotizarse como alta moneda.
Apareció junto a plumas reconocidas y estuvo precedido por títulos de sabios y prohombres. El misterio de su ampulosidad no viene a cuento. Baste saber que conservo en oro sus iniciales y que existen aulas y bibliotecas señaladas con mi nombre. Grabado estuve en universidades y no faltaron editores que lo adoptaron por bandera izándola en las cúpulas. Otros muchos lo esculpieron en muros y portadas. Entretejían las mayúsculas con hilos de plata y sombreaban las vocales con acerinas y esmalte. Convirtióse en símbolo, en aleluya, en buen agüero, en triunfo y en sonido glorioso. Periódicos y revistas nacionales y extranjeros lucharon por consignarlo, por encabezar sus columnas con los augustos rasgos bautismales. Los lectores saltaban de emoción al hallarlo en enciclopedias, en semblanzas, en biografías y volúmenes antológicos destinados a la posteridad y hasta en reseñas de modas. El mundo lo alquilaba sin reparar en el precio. Perdón, voy. El mundo lo alquilaba sin reparar en el precio. Avanzó en popularidad como los mitos que la credulidad agranda. Adorno fue de la palabra. Labios encumbrados lo envidiaban, hasta que un día, un desdichado día, empezó a apagarse con prisa de luciérnaga y dejó sin sombra el paraje de la noche más oscura. Restos de su gloria quedaron atrapados en artículos de segunda. Revistas no informadas retuvieron los jirones alfabéticos, los caracteres degradados, las letras que al envejecer perdían equilibrio como epitafios de tumbas olvidadas por los deudos. Las vocales disparáronse a manera de luces pirotécnicas. Fue el comienzo de tortura mortal. La mengua reducía el nombre cada vez más y más. Aparecía distorsionado con letrilla microscópica del todo indistinguible. Nadie exigía las bélicas mayúsculas de trazo gótico. Nadie extrañaba las alas de cuervo que reubicaron el nombre caído en desgracia, sucio de polvo como corcel abatido y sin dueño. La adversidad propició el desacato de escribir las iniciales como cuando se habla de la ONU. Sí, los letreros fueron empalideciendo. Las publicaciones que ostentaron escandalosos ribetes con gualdas suprimieron las gárgolas y los arabescos hasta que las consonantes danzaron derrengadas y sonámbulas. Perdón. Con frecuencia faltaban letras o aparecían tan borrosas como si un designio infernal se anticipara a su cancelación. El calvario se agrava. Ahora, antes de que amanezca, me dirijo anhelante al primer puesto, al vendedor más cercano, al gacetillero, al pepenador, para revisar meticulosamente cada publicación y comprobar si aún figura mi nombre, aunque sea en el directorio. Con mano temblorosa y ávida, abro las páginas. Los dedos se me hacen huéspedes. Con esfuerzo, olvido el llanto que me cause ver en algún rincón mi nombre de pila o la inicial perdida del apelativo que ya nadie reconoce. Confidencias afanosas o malignas me hacen saber que las directivas tratan el conflicto de suprimir el nombre que se les ha quedado fijo como una alcayata. Sé que quienes votan por el aniquilamiento encuentran tibia resistencia en románticos añorantes de la firma que no tiene valor para desterrarla de su paginario. Un sudor no exento de amargura me hace cavilar en la manera de liberarlos a todos de la pensatez de mi nombre, cuyas letras cadavéricas encenizan sus revistas. He llegado a sentir agradecimiento cuando alguien lo suprime sin ceremonias. Insoportable es irse muriendo a pedazos, mejor dicho, a letras. Un puntillo hoy y un acento mañana. Ahora el rasgo de la letra T no aparece. Más adelante la diéresis, y luego la R y la M y aún la Y, que es tan poco socorrida en nuestro idioma. Lo capto todo. La fisura de mis tímpanos recoge las murmuraciones, y a pesar de núbiles cataratas que entresolan mis pupilas, adivino el desdén y las muecas de repudio. Con las llamas de mis dedos palpo negativas y razones. En la rajadura de mis labios y en mi lengua reseca sopla el aire salado que dispersa mi nombre. Padezco comentarios y juicios sin poder darme a la fuga. Dicen que está ciega. Bueno, estar ciega es estar muerto. A veces rampo, me agasajo, ruego hasta redacciones donde otrora pidieron de rodillas mi colaboración interna y disimulan mi presencia. Un terror supersticioso me invade, un terror ajeno a vanidades y esperanzas, la certidumbre de que en cuanto la última letra se esfume
y el punto final se diluya sobre el papel como una lágrima, mi vida, mi frágil e inútil vida, será un renglón en blanco. Yo vendí el nombre, proviene de no moriré del todo. Curiosamente tiene como tema el olvido y la no permanencia. La desaparición paulatina del nombre es la de la propia identidad. ¿Qué tal? O sea, muy extraño, es confuso, porque no hay más que, sin decirnos qué nombre ni qué está pasando, ella se está imaginando que su nombre perdura en las estrellas y en los grandes escenarios y de repente se va desvaneciendo. Yo relaciono este cuento no con una sensación de terror puro, más que todo con una sensación de decadencia, de cuando el ser humano empieza a ver que todo se va a esfumar, que todo va a desaparecer y que tu nombre también. Letra por letra, símbolo, acento, diéresis, va a hacer algo que ya no va a llamar la atención y se va a quedar como un renglón en blanco. Entonces sí está muy poético, pudiera ser hasta confuso, elevado, porque no me aterrizó absolutamente nada, todo lo dejó a decisión de qué me quieres decir. Y más que todo, ligar en el resumen de este cuento el tema del olvido y la permanencia. La desaparición paulatina de cualquier nombre es la pérdida de tu propia identidad. Entonces, dejémoslo como para un cuento de misterio y confusión. Ella es Guadalupe Dueñas, que fue la que les platiqué de la historia de su familia, muy, muy exigente en el tema religioso. Y no encontré otro más en este libro, por eso me fui en el Kindle a leerles este en particular. Y ahorita voy a leerles de un escritor francés, donde él escribe de un tema que se llama aparición. En el año 1883, Guy de Maupassant, lo pronuncio totalmente mal, es francés, él nació, déjenme les digo en qué año, porque este fue escrito en 1883, pero aquí tenía la fecha en cuando él nació, si no me equivoco. Él nace en el año de 1850 en Francia y murió a la edad de 42 años. Dice su cuento, Aparición. Estábamos en un hotel de la calle de Grenelle, propiedad de uno de los amigos allí reunidos. Cada cual de nosotros había contado su historia, una historia que afirmaba ser verdadera. El marqués Samonel, que no había hablado todavía, se levantó y fue a apoyarse en la chimenea. Era un anciano de 82 años de edad, de aspecto respetable y simpático. En medio del silencio que reinaba, dijo con voz algo temblorosa: Yo también sé una historia, hasta tal punto extraña, que ha sido la obsesión de mi vida. Hace más de 56 años que me ocurrió la aventura que voy a contarles y que no pasa un mes sin que sueñe con ella. Desde aquel día me ha quedado algo así como una marca, como una huella de miedo. ¿Comprenden? Sí. Durante 10 minutos he experimentado un tan horrible espanto que desde aquella hora me ha quedado en el alma una especie de terror constante. Los ruidos inesperados me hacen estremecer. Los objetos que distingo mal, las sombras de la noche me hacen sentir un deseo, una necesidad loca de escapar. En fin, que tengo miedo de noche como los niños lo tienen. Jamás hubiera confesado esto antes de llegar a la edad que tengo. Ahora ya puedo decirlo. A un hombre de 82 años le está permitido no ser valiente ante los peligros imaginarios. Frente a un peligro cierto, verdadero, no he retrocedido jamás, amigos míos. Esta historia que vas a oír ha trastornado de tal modo mi espíritu, ha arrojado en mí una turbación tan profunda, tan aterradora y tan misteriosa que que jamás he tenido valor para contarla. La he guardado en el fondo íntimo de mí mismo, en ese fondo donde se ocultan los secretos tristes y vergonzosos, todas las inconfesables debilidades que tenemos en nuestra existencia. Voy a referirnos a la aventura tal como ocurrió, sin tratar de explicarla. Seguramente tiene explicación, a menos que no haya tenido en mi vida aquella hora de locura. Pero no, no he estado loco y os daré de ello la prueba. Imaginad vosotros lo que queráis. He aquí los hechos. Era el mes de julio de 1827 y yo me encontraba de guarnición en Rouen. Un día que me paseaba por el muelle, me encontré frente a un hombre que creí reconocer, sin recordar con precisión quién era. Hice por instinto un movimiento para detenerme. Aquella persona notó el gesto, me miró y cayó en mis brazos. Era un amigo de la niñez, al que había querido mucho. Hacía 5 años que no le había visto y parecía haber envejecido medio siglo.
Tenía el pelo completamente blanco y andaba encorvado como un anciano bajo el peso de los años. Comprendió mi sorpresa y me contó su vida. Una terrible desgracia la había destrozado. Locamente enamorado de una muchacha, se había casado con ella en una especie de éxtasis de felicidad. Después de un año de dicha sobrehumana y de pasión desenfrenada, murió repentinamente de una enfermedad del corazón, herida tal vez por la intensidad misma de su amor. Mi amigo abandonó su quinta el mismo día del entierro y había venido a habitar su hotel en Rouen. Allí vivía solitario y desesperado, roído por el dolor, y tan mísero y triste que solo pensaba en el suicidio. Puesto que he tenido la suerte de encontrarte, me dijo, voy a rogarte que me hagas un gran servicio, que es el de ir a la quinta y buscar en la mesa de mi cuarto, de nuestro cuarto, unos papeles de los que tengo urgente necesidad. No puedo encargar de ese cuidado a un subalterno o a otra persona cualquiera, porque necesito llevar este asunto con una discreción y un silencio absoluto. En cuanto a mí, por nada del mundo entraría en aquella casa. Te daré la llave de esa habitación que yo mismo cerré al partir y la de mi mesa. Mi jardinero, para el que te daré una carta, te franqueará la entrada de la quinta. Pero ven a almorzar conmigo mañana y hablaremos de este asunto. Prometí hacerle aquel favor. Después de todo, no se trataba para mí, sino de un paseo a caballo, pues su dominio se encontraba situado a 5 leguas de Rouen aproximadamente. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, fui a su casa. Durante el almuerzo, mi amigo apenas pronunció 20 palabras. Me rogó que le dispensara. El pensamiento de la visita que yo iba a hacer en aquella habitación, donde yacía su felicidad, le trastornaba, según me dijo. Me pareció, en efecto, agitado, preocupado, como si se estuviera riñendo en su alma un misterioso combate. Al fin me explicó exactamente lo que tenía que hacer. Era bien sencillo. Debería recoger 2 paquetes de cartas encerradas en el primer cajón de la derecha del mueble, cuya llave me entregó. No necesito rogarte que no las leas, añadió. Me sentí casi ofendido por aquellas palabras y se lo hice comprender algo vivamente. Mi amigo balbuceó, perdóname, sufro tanto, y se echó a llorar. A la 1 de la tarde me separé de él para ir a cumplir mi misión. Hacía un tiempo espléndido y marchaba al trote largo a través de los prados, escuchando el canto de las alondras y el ruido rítmico de mi sable sobre la bota. Al entrar en el bosque puse mi caballo al paso. Las ramas de los árboles me acariciaban la cara y a veces cogía con los dientes una hoja y la mascaba ávidamente, poseído de una de esas alegrías de vivir que le llenan a uno sin saber por qué, de una felicidad tumultuosa y como impalpable de una especie de borrachera de fuerza. Al aproximarme a la quinta, busqué en mi bolsillo la carta para el jardinero y vi con extrañeza que el sobre estaba cerrado. De tal modo me sorprendió y me irritó aquel detalle, que estuve a punto de volver sin cumplir mi comisión. Pero se me ocurrió que iba a demostrar una susceptibilidad de mal gusto. Mi amigo, en la turbación en que se encontraba, podía muy bien haber cerrado la carta sin darse cuenta. La finca parecía abandonada desde hacía más de 20 años. La empalizada abierta y podrida se conservaba milagrosamente en pie. La hierba llenaba los paseos, no se distinguían las plantabandas del césped. Al ruido que hice pegando con el pie en un gallinero, salió un hombre por una puerta situada a un lado de la casa y pareció estupefacto al verme. Salté a tierra y le entregué mi carta. La leyó, la releyó, la volvió a leer. Me miró por encima del papel y metiéndose al fin la carta en el bolsillo me dijo, ¿y bien, qué es lo que usted desea? Yo contesté bruscamente, ya debe usted saberlo, puesto que en la carta recibe usted las órdenes de su amo. Quiero entrar en la casa. El hombre pareció aterrado y balbuceó. ¿De modo que va a usted a su cuarto? Yo empezaba a impacientarme. Por vida de, ¿va usted ahora a interrogarme? ¿Ahora a usted qué le importa? No, caballero, pero es que esa habitación no ha sido abierta desde la muerte. Si quiere usted esperarme 5 minutos, voy a ver si... Yo le interrumpí con cólera. ¿Cómo es eso? ¿Se está usted burlando de mí? No puede usted entrar en ese cuarto, puesto que tengo yo la llave. El jardinero no sabía qué decir. Entonces, caballero, voy a enseñarle a usted el camino. Enséñame usted la escalera y déjeme solo. Yo encontraré la habitación que busco. Pero, señor, sin embargo, no pudiendo contenerme más tiempo, le aparté bruscamente y penetré en la casa. Atravesé primero la cocina.
Luego dos piececitas que el jardinero habitaba con su mujer. Franqueé después un gran vestíbulo, subí la escalera y reconocí la puerta indicada por mi amigo. La abrí sin trabajo y entré. La habitación estaba tan oscura que no distinguí nada al principio. Me detuve sobrecogido por ese olor particular entre moho y polvo de las piezas deshabitadas y condenadas de las habitaciones muertas. Poco a poco mis ojos se habituaron a la oscuridad y vi con bastante precisión una gran pieza en desorden, una cama sin sábana, pero conservando los colchones y las almohadas, sobre una de las cuales se veía la huella profunda de un codo o de una cabeza, como si acabaran de colocarse encima. Dos o tres sillas estaban caídas en el suelo. Noté que una puerta, la de un armario sin duda, había permanecido entreabierta. Con objeto de dar más luz, fui a la ventana y la abrí, pero la falleba de la persiana estaba tan enmohecida que no logré hacerla ceder. Traté de romperla con el sable sin conseguirlo. Comenzaba a irritarme por aquellos inútiles esfuerzos, y como mis ojos se habían acostumbrado al fin perfectamente a la oscuridad, renuncié a la esperanza de ver más claro y me dirigí a la mesa. Me senté y abrí el cajón indicado. Estaba lleno hasta los bordes. Yo solo necesitaba tres paquetes que sabía cómo reconocer y me puse a buscarlos. Estaba haciendo esfuerzos por descifrar los sobrescritos cuando me pareció oír, o mejor dicho, sentir un rozamiento detrás de mí. No le di importancia, pensando que una corriente de aire había movido alguna tela o alguna cortina. Pero al cabo de un minuto, otro movimiento casi indistinto me hizo sentir sobre la piel un singular, ligero y desagradable estremecimiento. Era tan tonto, tan pueril sentir la insignificante emoción, que por pudor a mí mismo no quise volver la cabeza. Acababa de encontrar el segundo de los paquetes que buscaba y había descubierto ya el tercero, cuando un penoso y profundo suspiro lanzado sobre mi hombro me hizo dar un salto a 2 metros. En mi ímpetu me había vuelto la mano en la empuñadura de mi sable, y ciertamente si no lo hubiera encontrado a mi lado, hubiera huido como un cobarde. Una mujer alta, vestida de blanco, me miraba de pie delante del sillón donde yo estaba sentado un segundo antes. Sentí agitados todas las partes de mi cuerpo por un estremecimiento tal que estuve a punto de caer redondo al suelo. O nadie puede comprender, a menos de haberlo experimentado, esos espantosos y estúpidos terrores que sentí. El alma se hunde, no se siente el corazón. El cuerpo entero se pone flojo, flácido, blando como una esponja. Se diría que todo el interior se derrumba. Yo no creo en los fantasmas, pues bien, me he sentido desfallecer de miedo hacia los muertos, y he sufrido, oh sí, sufrido en pocos instantes más que en todo el resto de mi vida, con la irresistible angustia de los espantos sobrenaturales. Si aquella mujer no hubiera hablado, me hubiera muerto quizá, pero habló. Habló con una voz dulce y dolorosa que hacía vibrar los nervios. No osaré decir que me hice dueño de mí y recobré la razón. No, estaba aturdido, enloquecido, hasta el extremo de no saber lo que hacía, pero esa especie de íntimo orgullo que tengo dentro de mí, tal vez debido a mi oficio de soldado, me hizo casi a pesar mío mostrar un continente sereno. Afectaba tranquilidad por mí y por ella, sin duda, por ella, cualquiera que fuera mujer o espectro. Yo me di cuenta de todo esto más tarde, porque os aseguro que en el instante de la aparición no pensé en nada. Tenía miedo, sencillamente. Ella dijo, oh caballero, usted puede hacerme un gran favor. Quise responder, pero me fue imposible pronunciar una palabra. Un ruido vago salió de mi garganta. La aparición continuó. ¿Quiere usted? ¿Puede curarme, salvarme? Sufro horriblemente, sufro mucho, mucho. Y se sentó suavemente en mi sillón. ¿Quiere usted? Repitió. Yo dije sí, con la cabeza y la tenía la voz paralizada. Entonces me mostró un peine de concha y murmuró, peíneme usted, peíneme usted, eso me aliviará, me curará, es necesario que me peinen. Mire usted mi cabeza, cuánto sufro, y mis cabellos qué daño me hacen. Sus cabellos sueltos, muy largos, muy negros, pendían por encima del respaldo del sillón y tocaban hasta el suelo. ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué recibí estremecido aquel peine? ¿Y por qué tomé en mis manos aquellos largos cabellos que me produjeron en la piel una atroz sensación de frío, como si hubiera manejado serpientes? No lo sé. Esa sensación la conservo en los dedos y me estremezco solo al recordarla. La peiné, yo no sé cómo,
Manejé aquella cabellera de hielo, la retorcí, la anudé, la trencé como se trenza la crin de un caballo. Ella suspiraba, movía la cabeza, parecía contenta, dichosa. De pronto me dijo, gracias. Me arrancó el peine de las manos y huyó por la puerta que yo había visto entreabierta. Quedé solo y durante algunos segundos experimenté esa turbación, esa especie de asombro que se siente al despertar después de una pesadilla. Poco a poco fui recobrando el sentido. Corrí a la ventana y rompí la persiana con furioso empuje. La luz entró de lleno en la estancia. Me lancé sobre la puerta por donde aquel ser extraño había desaparecido. La encontré cerrada e inquebrantable. Entonces me invadió la fiebre de la huida, un pánico, el verdadero pánico de las batallas. Cogí precipitadamente los 3 paquetes de cartas sobre la mesa, cuyos cajones habían quedado abiertos. Atravesé la habitación corriendo, bajé 4 a 4 los escalones y no sé cómo ni por dónde me encontré fuera. A 10 pasos de distancia vi mi caballo. Corrí hacia él, monté y partí a galope. No detuve la velocidad de mi marcha hasta llegar a Rouen, delante de mi casa. Di las bridas a mi ordenanza y subí a escape a mi cuarto, donde me encerré para reflexionar. Durante una hora me pregunté ansiosamente si no había sido el juguete de una alucinación. Seguramente he sufrido uno de esos enloquecimientos del cerebro que hacen creer en lo sobrenatural. Iba ya a suponer todo lo pasado una quimera, una ilusión de mis sentidos, cuando me aproximé a la ventana. Mis ojos por casualidad descendieron sobre mi pecho. Tenía lleno el dolman de cabellos de mujer largos y negros que se habían enredado en los botones de mi saco. Los cogí uno a uno y los fui arrojando a la calle con mis temblorosos dedos. Después llamé a mi ordenanza. Me sentía demasiado turbado y emocionado para ir el mismo día a casa de mi amigo. Además, necesitaba reflexionar profundamente en la conversación que con él tendría. Le envié, pues, sus cartas, de las cuales entregó un recibo al soldado, al que preguntó con mucho interés por mí. Cuando mi ordenanza le dijo que estaba algo enfermo a causa del sol que había tomado en el camino, pareció inquietarse. Al siguiente día, apenas rayando el sol, fui a su casa resuelto a contarle todo lo sucedido. No le encontré. Según me dijeron, había salido la víspera y no había vuelto. Volví por la tarde, nadie la había visto. Esperé una semana, no apareció. Entonces me decidí a dar parte a la policía. Se le buscó por todos lados sin descubrir una huella de su paso. Se practicó un minucioso registro en la quinta abandonada y no se descubrió nada sospechoso. Ningún indicio reveló que allí hubiera estado oculta una mujer. La investigación judicial no dio resultado alguno y nadie se volvió a ocupar del asunto. Y desde hace 56 años no he tenido noticia de todo aquello, ni de mi amigo y de nada más. ¿Qué tal? Ahí quedó. Estuvo más digerible, estuvo más entendible, estuvo más curioso, pero ahí es donde juega la imaginación, donde llega la sensación de los nervios, pues de la piel así como temblando un poco en imaginarte, si es que la imaginación nos llevó a ese espacio, a esa habitación, a esa persiana cerrada, a un cuarto que te piden recoger algo sin saber qué más hay de secretos en la carta, y a un solo personaje, un jardinero que no comprendía por qué iba a entrar a esa habitación y al que no se le dejó hablar para dar algún testimonio. Yo si hubiera querido indagar más, a mí me hubiera gustado que me dijera, cuidado, se aparecen unos fantasmas o algo. O sea, yo hubiera preferido la advertencia, atreverme a llegar, sobre todo imaginando en qué año está ocurriendo esto, cómo sucede, el viento, el misterio, que no tienes vecinos, que no hay una colonia a la que tú puedas salir y pedir auxilio. Entonces aquí viene la magia de cómo podemos jugar con lo que estamos vibrando o con lo que estamos vibrando en ese momento. Creo que este escritor sí fue más inteligente, más sutil y deja el final abierto. Al amigo no lo vuelve a ver, le entregó cartas y desaparece. Investigan, hace la orden, le pide a la policía que investiguen un poco más, llegan a esa hacienda y tampoco hay rastros de alguien. Entonces, esa mujer hasta de vestido blanco sí te saca un susto o un grito. Si esto te lo cuentan de noche en una cabaña y demás, sí te vas a la cama durmiendo y pensando que hay alguien al lado tuyo, ¿no? O atrás suspirando. ¿Alguien ha tenido momentos macabros o sensaciones de que hay compañía a su alrededor? O sea, me intriga pensar si creen en eso. ¿Les parece que existe esas sensaciones sobrehumanas?
¿Qué opinan? Sí existen, ¿eh? Sí existen, porque Ujú. en la casa donde vivíamos en la ciudad, Ajá. se iban los hijos de fiesta y nos quedábamos mi esposo y yo ya descansando y oías cómo abrían las puertas, cómo las cerraban. Y, No. pero de esos que son 3 veces dejamos la casa abierta y nadie se metió. Entonces, No. son, pero que no hacen daño, que o sea, digo, son de los buenos, ¿no? Pero de Sí. que existen, existen. Algo Yo cruje, algo se mueve, hay algo, hay un espíritu, ¿no? Que buscan como también ese descanso, tal vez, no sé, pero sí, sí, qué miedo, ¿eh? en Veracruz nos pasó mucho con mi hija, la mediana, porque fuimos y como en los hoteles hacen rituales, ritos y todo eso, también fue algo, mi esposo en una recámara y en otra eran mis Ajá. 3 hijas y la tía. Y mi hija en la noche se levanta y empieza a hacer señas que no eran normales, dice mi hermana. Yo me tapé y tenía terror, la verdad. Y sí, efectivamente amaneció llorando que sentía que algo no podía respirar, que la aplastaba en la cama y sucedió 2 noches. Entonces sí existen esos. Ay, Dios, claro. Conchita, ¿a ti te ha pasado? ¿Quieres compartir así como Carmen? Adelante. Tienes el micrófono apagado o cerrado. Ahí estás, listo, Conchita. Muchas gracias. Hola, sí, fíjate que yo estaba estudiando para maestra de jardines de niños y me acuerdo perfecto que estaba durante las tardes, noches haciendo mi material y de reojo en la casa de mis papás yo alcanzaba a ver, siempre han sido sombras blancas y te puedo Mm. decir que es una niña o es un joven que tiene caireles, que es rubia, pero la sombra es totalmente blanca. Entonces yo estaba haciendo mi material y vi pasar una niña brincando y no quise voltear la cabeza por completo, pasaron los días y un día que llego al jardín de niños me dice la maestra, ay, mira, este abuelito vino a avisarnos que se acaba de morir su nieta, era así, alta, delgadita, güerita, de caireles y se murió de cáncer, nos vino a avisar. O sea, No me yo no digas. recuerdo a la niña, yo no recuerdo haber visto a la niña, pero esa sombra blanca que yo vi mientras preparaba mi material unos días antes Sí. coincidía con lo que me estaba comentando la educadora. Ay, claro. Sí, Ay, qué escalofrío, ¿verdad? sí, sí, sí existen. Afortunadamente, yo he tenido experiencia de ver sombras siempre blancas. Blancas, como de paz, ¿verdad? Personas que sí necesitan encontrar ese camino, ¿no? Y bueno, a mí me pasó, pero por alucinación de una fuerte temperatura, cuando mi hija tuvo una temperatura de casi 40 grados, no es sombras ni nada, pero me dio mucha risa porque, risa irónica, ¿verdad? Porque ahí la estaba padeciendo ella, yo también del miedo. Entonces la estaba refrescando, ya se ha bañado, ya se acostó y entre sus delirios por la temperatura que le empezaba a bajar, de repente se quedó sentada, de estar dormida, se levanta, se queda sentada en la cama, ojos abiertos y como con sonrisa. Y yo, Katy, ¿estás bien? Y se queda, y me voltea a ver así como un exorcista. Y yo, Katy, ¿estás bien? Sí, es que la niña que está en el escritorio se está riendo, mamá, y se va a enojar. Y yo, ay, no, no me digas eso. O sea, yo estoy durmiendo con ella y cuando veo el escritorio vacío, entonces en su delirio de la fuerte temperatura, pues alucinan. Entonces lo entendí, pero yo quería un relevo. O sea, en ese momento yo quería salirme de ahí, quería un relevo y que alguien me supliera en esa recámara, porque ella tan segura, y aparte como la forma en cómo se sentó, abrió los ojos. Entonces, bueno, digamos que fue una sensación chiquitita, pero detonada por la temperatura. De ahí en fuera, nada más. Entonces, hasta ahí me quedé y sí me asusté. Nos rayamos mucho al día siguiente, pero dije, ay, nunca habían alucinado o delirado por una temperatura, pero estaba muy, muy fuerte. Pues bueno, me acompañan un cuento chiquitito más. Es un cuentista ruso muy famoso, que así como también está el cuentista latinoamericano famoso, como fue Horacio Quiroga o Edgar Allan Poe, el americano, está este ruso. Este ruso, Antov Chekhov, escribe el siguiente cuento y se llama Una noche de miedo. Son 3 paginitas. Me voy rapidito. No, sí, ahí voy. Dice, una noche de miedo. Palideciendo, Iván empezó la historia con emoción. Densa niebla cubría el pueblo cuando la noche vieja de 1883 regresaba yo a casa. Pasando la velada con un amigo, nos entretuvimos en una sesión espiritualista. Las callejuelas que tenía que atravesar estaban negras
y había que andar casi a tientas. Entonces vivía en Moscú, en un barrio muy apartado. El camino era largo, los pensamientos confusos, tenía el corazón oprimido. Declina tu existencia, arrepiéntete, había dicho el espíritu de Spinoza, que habíamos consultado. Al pedirle que me dijera algo más, no solo repitió la misma sentencia, sino que agregó, arrepiéntete esta noche. No creo en el espiritismo, pero las ideas y hasta las alucinaciones de muerte me impresionan profundamente. No se puede prescindir ni retrasar la muerte, pero a pesar de todo, es una idea que nuestra naturaleza repele. Entonces, al encontrarme en medio de las tinieblas, mientras la lluvia caía sin cesar y el viento aullaba lastimeramente, cuando en el contorno no se veía un ser vivo, no se oía una voz humana, mi alma estaba dominada por un terror incomprensible. Yo, hombre sin supersticiones, corría a toda prisa temiendo de mirar hacia atrás. Tenía miedo de que al volver la cara, la muerte se me apareciera bajo la forma de un fantasma. Panidín suspiró y bebiendo un trago de agua, continuó. Es mi amigo Panidín. Aquel miedo, infundado pero irreprimible, no me abandonaba. Subí los 4 pisos de mi casa y abrí la puerta de mi cuarto. Mi modesta habitación estaba oscura. El viento gemía en la chimenea como si se quejara por quedarse fuera. Si he de creer en las palabras de Spinoza, la muerte vendrá esta noche acompañada de este gemido. ¡Qué horror! Encendí un fósforo. El viento aumentó, convirtiéndose el gemido en aullido furioso. Los postigos retemblaban como si alguien los golpeara. Desgraciados los que carecen de un hogar en una noche como esta, pensé. No pude proseguir mis pensamientos. A la llama amarilla del fósforo que alumbraba el cuarto, un espectáculo inverosímil y horroroso se presentó ante mí. Fue lástima que una ráfaga de viento no alcanzara mi fósforo. Así me hubiera evitado ver lo que me erizó los cabellos. Grité, di un paso hacia la puerta y, loco de terror, de espanto y desesperación, cerré los ojos. En medio del cuarto había un ataúd. Aunque el fósforo ardió poco tiempo, el aspecto del ataúd quedó grabado en mí. Era de brocada rosa, con cruz de galón dorado sobre la tapa. El brocado, las asas y los pies de bronce indicaban que el difunto había sido rico, a juzgar por el tamaño y el color del ataúd. El muerto debía ser una joven de alta estatura. Sin razonar ni detenerme, salí como loco y me eché a escaleras abajo. En el pasillo y en la escalera todo era oscuridad. Los pies se me enredaban en el abrigo. No comprendo cómo no me caí y me rompí los huesos. En la calle me apoyé en un farol e intenté tranquilizarme. Mi corazón latía, la garganta estaba seca. No me hubiera asombrado encontrar en mi cuarto un ladrón, un perro rabioso, un incendio. No me hubiera asombrado que el techo se hubiera hundido, que el peso se hubiera desplomado. Todo esto es natural y concebible. Pero ¿cómo fue a parar a mi cuarto un ataúd? Un ataúd caro, destinado evidentemente a una joven rica. ¿Cómo había ido a parar a la pobre morada de un empleado insignificante? ¿Estará vacío o habrá dentro un cadáver? ¿Y quién será la desgraciada que me hizo tan terrible visita? Es un misterio. O es un milagro o es un crimen. Perdía la cabeza en conjeturas. En mi ausencia, la puerta estaba siempre cerrada y el lugar donde escondía la llave solo lo sabían mis mejores amigos, pero ellos no iban a meter un ataúd en mi cuarto. Se podía presumir que el fabricante lo llevase allí por equivocación, pero en tal caso no se hubiera ido sin cobrar el importe, o por lo menos un anticipo. Los espíritus me han profetizado la muerte. ¿Me habrán proporcionado acaso el ataúd? No creía y sigo no creyendo en el espiritismo, pero semejante coincidencia era capaz de desconcertar a cualquiera. Es imposible. Soy un miedoso, un chiquillo. ¿Habrá sido una alucinación? Al volver a casa, estaba tan sugestionado que creí ver lo que no existía. Claro, ¿qué otra cosa puede ser? La lluvia me empapaba, el viento me sacudía el gorro y me arremolinaba el abrigo. Estaba chorreando, sentía frío, no podía quedarme allí. Pero ¿a dónde ir? ¿Volver a casa y encontrarme otra vez frente al ataúd? No podía ni pensarlo. Me hubiera vuelto loco al ver otra vez aquel ataúd que probablemente contenía un cadáver. Decidí ir a pasar la noche a casa de un amigo. Vanidín, secándose la frente bañada de sudor frío, suspiró y siguió el relato. Mi amigo no estaba en casa. Después de llamar varias veces, me convencí de que estaba ausente. Busqué la llave detrás de la viga, abrí la puerta y entré. Me apresuré a quitarme el abrigo mojado, lo arrojé al suelo y me dejé caer desplomado en el sofá.
Las tinieblas eran completas. El viento rugía más fuertemente. En la torre del Kremlin sonó el toque de las 2. Saqué los fósforos y encendí uno, pero la luz no me tranquilizó. Al contrario, lo que vi me llenó de horror. Vacilé un momento y huí como loco de aquel lugar. En la habitación de mi amigo vi un ataúd, de doble tamaño que el otro. El color marrón le proporcionaba un aspecto más lúgubre. ¿Por qué se encontraba allí? No cabía duda, era una alucinación. Era imposible que en todas las habitaciones hubiera ataúdes. Evidentemente, a donde quiera que fuera, por todas partes llevaría conmigo la terrible visión de la última morada. Por lo visto, sufría una enfermedad nerviosa a causa de la sesión espiritista y de las palabras del señor Espinosa. Me vuelvo loco. Pensé aturdido, sujetándome la cabeza. Dios mío, ¿cómo remediarlo? Sentía vértigos. Las piernas se me doblaban. Llovía cántaros y estaba calada hasta los huesos, sin gorra y sin abrigo. Imposible volver a buscarlos. Estaba seguro de que todo aquello era una alucinación. Y sin embargo, el terror me apresionaba. Tenía la cara inundada de sudor frío y los pelos de punta. Me volvía loco y me arriesgaba a pillar una pulmonía. Por suerte recordé que en la misma calle vivía un médico conocido mío, que precisamente había asistido también a la sesión espiritista. Me dirigí a su casa. Entonces aún era soltero y habitaba en el quinto piso de una casa grande. Mis nervios subieron de soportar todavía otra sacudida. Al subir la escalera, oí un ruido atroz. Alguien bajaba corriendo, cerrando violentamente las puertas y gritando con todas sus fuerzas: ¡Socorro, socorro, portero! Momentos después, veía aparecer una figura oscura que bajaba casi rodando las escaleras. «Bagostov», exclamé al reconocer a mi amigo el médico. «¿Es usted? ¿Qué le ocurre?» Bagostov, parándose, me agarró la mano convulsivamente. Estaba lívido, respiraba con dificultad, le temblaba el cuerpo. Los ojos se le extraviaban desmesuradamente abiertos. «¿Es usted, Panidin?», me preguntó con voz ronca. «¿Es verdaderamente usted? Está usted pálido como un muerto, Dios mío. ¿No es una alucinación? Me da usted miedo». «¿Pero qué le pasa? ¿Qué ocurre?», le pregunté al doctor. Pregunté lívido. «Amigo mío, gracias a Dios que es usted realmente. Qué contento estoy de verle. La maldita sesión espiritista me ha trastornado los nervios. Imagínese usted que se me ha aparecido en mi cuarto al volver un ataúd. No lo pude creer y le pedí que lo repitiera. ¿Un ataúd? ¿Un ataúd de veras?», dijo el médico, cayendo extenuado en la escalera, que sí. «No soy cobarde, pero el diablo mismo se asustaría encontrándose un ataúd en su cuarto después de una sesión espiritista». Entonces, balbuceando y tartamudeando, conté al médico los ataúdes que había visto yo también. Por unos momentos nos quedamos mudos, mirándonos fijamente. Después, para convencernos de que todo aquello no era un sueño, empezamos a pellizcarnos. «Nos duelen los pellizcos a los dos», dijo finalmente el médico, lo cual quiere decir que no soñamos y que los ataúdes, el mío y los de usted, no son fenómenos ópticos, sino que existen realmente. ¿Qué vamos a hacer? Pasamos una hora entre conjeturas y suposiciones. Estábamos helados y por fin resolvimos dominar el terror y entrar en el cuarto del médico. Prevenimos al portero que subió con nosotros. Al entrar, encendimos una vela y vimos un ataúd de brocado blanco con flores y borlas doradas. El portero se persignó devotamente. «Vamos ahora a averiguar», dijo el médico temblando, «si el ataúd está vacío u ocupado». Después de mucho vacilar, el médico se acercó y, rechinando los dientes de miedo, levantó la tapa. Echamos una mirada y vimos que el ataúd estaba vacío. No había cadáver, pero sí una carta que decía: «Querido amigo, sabrás que el negocio de mi suegro va de capa caída, tiene muchas deudas. Uno de estos días vendrán a embargarlo, y esto nos arruinará y deshonrará. Hemos decidido esconder lo de más valor, y como la fortuna de mi suegro consiste en ataúdes, es el de la más fama en nuestro pueblo, procuramos poner a salvo los mejores. Confío en que tú, como buen amigo, me ayudarás a defender la honra y fortuna, y por ello te envío un ataúd, rogándote que lo guardes hasta que pase el peligro. Necesitamos la ayuda de amigos y conocidos. No me niegues este favor. El ataúd solo quedará en tu casa una semana. A todos los que se consideran amigos míos les he mandado muebles como este, contando con su nobleza y generosidad. Tu amigo Chelutzin». Después de aquella noche, tuve que ponerme a tratamiento de mis nervios durante 3 semanas.
Nuestro amigo, el yerno del fabricante de ataúdes, salvó fortuna y honra. Ahora tiene una funeraria y vende panteones, pero su negocio no prospera y por las noches, al volver a casa, temo encontrarme junto a mi cama un catafalco o un panteón. ¡Tarán! Aquí quedó. Qué bueno que fue nada más por cuidar el negocio, pero qué bueno y qué nervio que no vaya a ser después el panteón completo en su casa, ¿verdad? Qué cosas. Tuvo final feliz. Este es un cuentista que realmente tiene el humor, así como Mark Twain, el americano, que no voy a alcanzar a leerles, también es humorístico. Entonces, sí vale la pena. Hay algunos que suben de tensión, te imaginas, y después bajan y vuelves a la tranquilidad. Este es el caso entonces de Anton Chayov, que es un cuentista ruso. Y pues bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por estar conmigo en la sesión 7 de Lecturas al Oído, junio, quinto mes. Espero que lo estén disfrutando. Mañana nos saludamos y me dan el honor de contar con su tiempo. Si Dios Y quiere. pues mucho gusto. Gracias, Moni, Ángel, Maye, Conchita, Carmen, Gilberto y Nancy. Un abrazo para todos. Cuídense mucho y bonito Buen martes. día. Un bonito día. Igualmente, Gracias. bye. Hasta Buen día. luego. Bye. Bye, bye.